les hablaré sobre algunos conceptos básicos en la genética, pero antes que todo tenemos que conocer un poco acerca de su origen. La existencia de la herencia biológica resulta obvia y ha sido reconocida desde tiempos antiguos, pues los hijos suelen parecerse a sus padres más que ningún otro individuo de su misma especie. A lo largo de la historia, el ser humano ha formulado numerosas hipótesis para intentar explicar este fenómeno, pero las leyes que regulan la transmisión de las características de padres a hijos no fueron descubiertas hasta mediados del siglo XIX. De todos modos, los hallazgos de Mendel fueron ignorados durante casi 40 años, por lo que la genética nace realmente en el siglo XX. La genética es la rama de la biología que se encarga del estudio de aquello que es transmitido en sucesivas generaciones a través de los genes. Bueno, y hablando de genes, un gen en sí es un fragmento de ADN, que es la unidad mínima de información heredable, que se transmite de una generación a la siguiente. Cada gen tiene una función específica. Por ejemplo, el gen para el color del cabello. Ahora, cada gen puede expresarse de maneras distintas, ya que cada posible expresión de un gen se conoce como alelo. Los genes independientes son los que están en diferentes cromosomas. Esto proviene de los postulados de herencia mendeliana en cruzamiento de dihíbridos y sostiene que un gen en particular va a segregar, sin importar si otro gen lo hace o no. Es decir, no están ligados. Los genes que se encuentran muy próximos entre sí dentro del cromosoma tienden a segregar juntos, en bloque. Y si segrega uno, segrega el otro justamente por la proximidad en la que se encuentran. Esto contradice la herencia mendeliana. Por ejemplo, si decimos que el color de pelo rubio y los ojos celestes fueran codificados por genes ligados, todos los rubios tendrían ojos celestes. Como no es así, sabemos que el color de pelo y el color de ojos segregan independientemente uno del otro. La herencia ligada al sexo. De los 46 cromosomas que tiene el hombre, 44 son autosómicos y 2 son sexuales, X y Y. Son los que determinan el sexo. El gen o los genes que se encuentran en el cromosoma X están ligados al sexo. Una particularidad de estos es que nunca pasan de progenitor masculino a un hijo. Un homocigoto es un organismo diploide que lleva alelos idénticos en uno o más losigénicos. Loci, plural de locus. Un locus es el lugar específico del cromosoma donde está localizado un gen u otra secuencia de ADN. Por ejemplo, el gen de la forma de la semilla de las plantas de chícharo tiene dos alelos idénticos, un alelo para la forma de la semilla redonda y otro alelo para la forma de la semilla arrugada. Una planta homocigota contiene los alelos para la forma de la semilla. Un heterocigoto es aquel individuo que tiene dos alelos distintos, es decir, individuo que para un gen dado tiene en cada cromosoma homólogo un alelo distinto. Ejemplo, el gen para la forma de la semilla de la planta del chícharo tiene dos formas, una forma o alelo para la semilla redonda o lisa y otra forma o alelo para semilla rugosa. Una planta heterocigota tiene los siguientes alelos para la forma de la semilla: B mayúscula, B minúscula. Entonces, la dominancia es una relación entre alelos de un mismo gen, en el que uno enmascara la expresión, el fenotipo, del otro alelo en el mismo locus. En el caso más simple, donde un gen existe en dos formas alélicas denominadas A mayúscula y A minúscula, son posibles tres combinaciones de alelos, genotipos: doble A mayúscula y A minúscula y doble A minúscula. Si los individuos homocigotos doble A mayúscula y doble A minúscula muestran diferentes formas para una característica y los individuos heterocigotos A mayúscula, A minúscula son idénticos al fenotipo de los individuos doble A mayúscula, entonces el alelo A mayúscula se dice que domina, que es dominante o que muestra dominancia sobre el alelo A minúscula, y A minúscula se dice que es recesivo con respecto a A mayúscula. Significa que de dos alelos, uno domina al otro. Uno se expresa y otro pasará invisible aunque esté en nuestros genes y por lo tanto puede pasar a la siguiente generación. Un ejemplo clásico de la dominancia en la herencia de la forma de la semilla del Pisum sativum, chícharo o guisante,
la cual se puede ser redondeada y lisa, asociada con el alelo dominante R mayúscula, o arrugada, que se asocia con el alelo recesivo R minúscula. Existen 3 combinaciones de alelos, genotipos, doble R mayúscula, doble R minúscula o R mayúscula, R minúscula. Los guisantes doble R mayúscula son redondos y los doble R minúscula son arrugados. En los de R mayúscula, R minúscula, el alelo R mayúscula esconda la presencia del R minúscula y por eso ellos también son redondos. Así, en este caso, el alelo R mayúscula domina el alelo R minúscula y alelo R minúscula es recesivo en cuanto a alelo R mayúscula. La recesividad. Un fenotipo recesivo es todo lo contrario a un no dominante. Los alelos que determinan el fenotipo recesivo necesitan estar solos para poder expresarse. Si estudiamos una flor y el color blanco, es un fenotipo recesivo de la flor. Para encontrar una flor blanca, esta deberá tener únicamente los alelos que determinan su color blanco. En cuanto a la codominancia, es un modelo hereditario no mendeliano en donde en el estado heterocigoto no hay gen recesivo, sino que ambos se comportan como dominantes, tal como en la herencia intermedia. Pero a diferencia de esta última, ambas características se manifiestan sin mezclarse. En la representación de las características en la herencia codominante se utilizan 2 letras mayúsculas iguales con una letra en superíndice también en mayúscula, indicando la característica que manifiesta. Por ejemplo, en los pollos que tienen las plumas blancas sería CBCB y negras CNCN. Son homocigotos para los alelos CB y CN respectivamente. Se esperaría que los pollos heterocigotos CB-CN fueran negros si el patrón hereditario siguiera la ley de la codominancia de Mendel, o que fueran grises si se trata de una característica dominante incompleta. Ahora hablaremos del genotipo. El genotipo resulta ser el conjunto de genes característicos de cada especie, vegetal o animal. Es decir, el genotipo son los genes en forma de ADN que un animal, un vegetal o ser humano recibe de herencia de parte de sus 2 progenitores, madre y padre, y que por tanto se encuentra conformado por las 2 dotaciones de cromosomas que contienen la información genética del ser en cuestión. Los genes encargados de la transmisión de los caracteres de la herencia siempre permanecen en el núcleo de la célula y será desde ahí desde donde controlan la síntesis de las proteínas que se produce en el protoplasma. Por su lado, el fenotipo son todos aquellos rasgos particulares y genéticamente heredados de cualquier organismo que lo hace único e irrepetible en su clase. El fenotipo se refiere principalmente a elementos físicos y morfológicos, tales como el color de cabello, el tipo de piel, el color de ojos, etc. Además, a los rasgos que hace al desarrollo físico como también al comportamiento y a determinadas actitudes. Supongamos que hay un solo gen involucrado en la codificación del pigmento que hace al iris del ojo humano. Pensemos en 2 alelos o variantes de dicho gen. Uno para pigmento color pardo y otro para pigmento azul. Se sabe que de reproducirse ambos, la expresión del pigmento pardo, N mayúscula, resulta dominante respecto al azul N minúscula, llamado recesivo. Recordemos también que el Homo sapiens es una especie diploide, es decir, cada padre aporta un juego completo de genes de manera que el individuo posee 2 juegos. Así, mientras que para un individuo de ojos azules sabemos que serán iguales fenotipo y genotipo, color azul de iris, alelo N y N minúscula, en un individuo con ojos oscuros, esta correspondencia fenotipo-genotipo puede existir alelo N y N mayúscula o no alelo N mayúscula y N minúscula, manifestándose entonces el fenotipo con el carácter
genotípico dominante N mayúscula. Ahora, un cromosoma es la estructura con forma de bastón que está formada o contiene genes y que no es nada más que cromatina condensada junto con proteínas histonas y proteínas no histonas. Los cromosomas son genes ordenados de manera lineal. Un autosoma son los pares de 1, pares de 2, pares de 3, hasta pares de 22 en el caso de los seres humanos, y se sabe que son autosomas si los pongo como lo contrario de lo que son los cromosomas sexuales. Entonces, los cromosomas sexuales. Estos determinan el sexo, es decir, X y Y, que son los únicos cromosomas sexuales que nosotros como seres humanos tenemos. Cualquier factor de enfermedad que se pase a través de cromosomas sexuales se llama o se dice que tiene herencia ligada al sexo. Un ejemplo es el experimento de Morgan. Morgan realizó la cruza FI por FI para obtener la segunda generación F2. Los resultados de esta fueron los siguientes. La proporción de los fenotipos para el color de los ojos fue de 3 rojos, 1 blanco. Al observar en detalle a la población, se encontró que la mitad de los machos tenían ojos rojos, mientras que la otra mitad los ojos blancos. En cambio, todas las hembras contaban con ojos rojos, pero la mitad eran portadoras del gen B para el color blanco. Bueno, creo que estos son como los conceptos fundamentales para entender.